Bien, gente, buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que estén bien, que hayan estudiado para el examen. Buenas tardes, Julián. Bien, como dije, el examen no es obligatorio, eh, ni tampoco no vale puntos para buenas tardes, Nilsen. Tampoco no vale puntos para el ingreso. Tengan en cuenta eso. Pero es una muy buena práctica porque la forma en que se plantea el examen es la misma, una manera muy parecida de cómo se va a plantear nuestro examen final también. Entonces les animo a que estén presentes. El examen dura una horita, que es más que suficiente. Son 15 preguntas de selección múltiple, entonces una hora ya da y sobra. Pero les animo a que completen el examen. El examen va a ser en la plataforma. Significa que vamos a cortar nuestra clase, cortar nuestra llamada y a las 8 pueden entrar en su plataforma, en su celular o en la computadora y el examen ahí se va a habilitar para que tomen. Si tienen dificultades para el acceso del examen, solo tienen que escribirme para ver qué pasó. Ayer tuvimos la formativa en Curuguaty y vieron algunos problemitas. Pero tocando la configuración, los chicos lograron tener su examen. Para hoy confío que ya superé mis pequeñas metidas de pata en la configuración y espero que, confío en realidad, confío que ya el examen ya les va a aparecer en el horario fijado. Entonces, lo único que tienen que hacer es actualizar el aplicativo a las 20 horas o dar un minutito, 21 minutos. La hora de inicio del examen no influye, es algo importante, no es que a las 21 horas y ya se va el examen, no, sino que ustedes abren la plataforma, empiezan el examen y ahí empieza a correr una hora, independiente si ustedes empezaron las 20:05, las 20:10, no importa. Es una hora de tiempo de examen, no tiene una hora de cierre del examen. Porque no tiene mucho sentido ahora que es una prueba formativa nomás, para darle oportunidad a todos, mismo a la gente eventual gente que vaya entrando semana que viene, y eso puede hacer la prueba formativa también. Entonces, actualicen a esa hora su aplicativo. Si no les aparece el examen, hagan como algunas personas estuvieron haciendo, que es salir, cerrar la sesión en el aplicativo y volver a abrir sesión en el aplicativo, así, por las instrucciones de cómo ingresar en la plataforma. Eso a mucha gente le funcionó cuando de repente el aplicativo no empieza no se actualiza el aplicativo. Así. El profesor alza tareas, trabajos y no aparece al alumno, pero al salir y volver a entrar, a veces se soluciona. Es una posible solución, pero en cualquier caso, si no logran acceder al examen, avísenme nomás y tengo que tocar alguna configuración para lograr eso. Bien, gente, continuamos con nuestra unidad número 4. Última unidad, nuestra última unidad de nuestra clase. Todo el contenido de esta unidad está en la plataforma para que ustedes accedan. También las grabaciones de la clase, exceptuando la clase número 1. Pero había una compañera de ustedes que había grabado, tal vez si le pido a ella puede, puede, puede dar esa grabación tal vez. Pero
Bien, pero por lo menos las tres clases ya están grabadas y también están grabadas las videoclases más bien elaboradas que tienen el mismo peso que la clase aquí. La clase aquí tiene un sentido más directo, más de contacto con ustedes para que puedan interactuar, hablar o preguntar cualquier cosa. Perfecto. Bien, gente. Unidad número 4. También una unidad difícil, una unidad larga. Hay que prestar atención a los pequeños detalles de esta unidad. No es una unidad muy fácil, pero es una de las unidades más importantes para la persona que quiera incursionar en el derecho. Una unidad muy importante, muy fundamental, la que más relación tiene con el derecho. Un ratito, voy a admitir más gente aquí. ¿Listo? Va llegando la gente. Bien, en nuestra unidad vamos a ver sobre el libre albedrío. El libre albedrío. La pregunta es, ¿qué nos hace moralmente responsables de las cosas que hacemos? ¿Qué nos hace responsables de las cosas que hacemos? Una pregunta muy importante para el derecho, porque el tema de la responsabilidad implica, de cierta manera, una felicitación por tus actuaciones, fuiste vos el que hiciste esto, o un castigo, una culpa, una reprensión, alguna manera de cambiar esa conducta equivocada que estás teniendo. Esa es la cuestión. El, el problema es, nosotros somos moralmente responsables de las cosas que nosotros hacemos. Una pregunta fundamental. Por ejemplo, los niños, un niño menor de 10 años que comete, no sé, algún tipo de delito, un crimen o un delito. ¿Qué pasa con ellos? Normalmente ellos no se les responsabiliza por esa cosa que hizo. No tiene esa responsabilidad tan pesada como la de un adulto. Y ahí está la gran diferencia. Y el adulto, el mayor de 18 años, tiene plena responsabilidad de las cosas que hace. Y la respuesta más natural a esta cuestión es que obviamente uno tiene responsabilidad sobre sus acciones. ¿Por qué? Porque tiene libre albedrío. Porque uno tiene libre albedrío. Nosotros tenemos libre albedrío, entonces sí somos responsables moralmente. Tenemos responsabilidad por las cosas que hacemos. Pero la pregunta es, aquí volvemos, por eso siempre decimos que la filosofía siempre busca los temas fundamentales. La filosofía pregunta, este libre albedrío, ¿qué es? Y tenemos realmente libre albedrío como esa libertad que yo tengo para elegir mis actos. ¿Puedo yo elegir las cosas que voy a hacer, las acciones humanas que yo voy a tomar? Y para el derecho es muy importante, porque si nosotros obligamos a una persona a hacer algo, automáticamente lo que esa persona hizo
lo que esa persona hizo, dependiendo, ¿verdad? Del grado de fuerza con que se le aplica, ¿verdad? Si es un grado, si se le obliga con una fuerza muy considerable, muy importante, a que realice un determinado acto, entonces ese acto es nulo, no tiene validez ese acto. Como por ejemplo, si yo me obligan a vender mi casa y yo me voy a la escribanía para firmar el título de la casa bajo amenaza de muerte, de que si no, yo no vendo mi casa, alguien me va a matar. Es una amenaza real, una fuerza auténtica que me obliga a realizar un determinado acto. Entonces, el hecho que mi acto yo no lo esté ejerciendo en plena libertad, eso afecta mucho la responsabilidad que yo tengo sobre ese acto. Sobre eso se trata el libre albedrío. En el, no, no en el ámbito del derecho, también verán en el ámbito del derecho, pero más que el derecho, en la vida misma. ¿Alguien escribió, levantó la mano? ¿Nadie levantó la mano? Profesor, disculpe, yo, Sí, Julián. sí, Sí, o sea que hasta un cierto punto, y si es que obramos correctamente, vamos a decir que estamos actuando dentro de esa libertad, ¿verdad? Pero, según estuve leyendo, ¿verdad? Por eso, pues, surgió el derecho, ¿verdad? Que regula nuestra acción, ¿verdad? Si es buena o mala, es mucho más, en este caso, profesor, según yo entiendo. sí, Somos libres hasta un cierto punto, pero tenemos, por ejemplo, la ley que si transgredimos esa ley con nuestra acción o nuestro accionar en este caso, podríamos, así como usted dijo en el principio de la clase de hoy, recibir una sanción o en este caso que nos aplaudan, ¿verdad? Entonces, hasta un cierto punto somos libres, pero tenemos límites. sí. Gracias, Sí. profe. Gracias a vos por tu intervención. Eso es lo que normalmente las personas religiosas llaman de la diferencia de libertad y libertinaje. En realidad, esa diferenciación entre libertad y libertinaje nace en el ámbito religioso. No es algo aceptado por la academia ni por eh, una escuela moral, una escuela ética fuera de la religión. Porque para la filosofía, para la gran mayoría de filósofos, libertad es libertad. Libertad es poder hacer lo que yo quiera. Ahora, justamente lo que el compañero dice, existen límites, lo que existe son límites a la libertad. Existen sin limitaciones a mi libertad. Eso sí existe. Pero libertad es libertad y ya está. Eso de distinguir el libertinaje de la libertad, eso sí es perfectamente válido en un ambiente religioso. Si estuviéramos en una catequesis o o en la iglesia, sí, estaríamos hablando de qué es la libertad, de qué es el libertinaje. Pero para nosotros libertad es libertad. Y el libre albedrío es justamente lo que te da esa responsabilidad sobre los actos que vos hiciste en libertad, en plena libertad. Por ejemplo, robar. Yo, yo robé, yo robé porque tenía esa capacidad de elegir entre robar y no robar y acabé por elegir la opción robar, porque yo tenía mi libre albedrío, mi libertad, etcétera. Y la discusión, que bien dijo el compañero, ¿verdad? La discusión aquí es una discusión más bien filosófica, o sea, va más allá del derecho. Porque el derecho es una cosa
bastante particular que regula y sobre todo las leyes escritas son cosas bien concretas y que nosotros tenemos que obedecer la ley. La ley está todo compilada en libros, en material y uno puede abrir y leer la ley y enterarse de la ley, ¿verdad? Es algo completamente de lo que estábamos hablando en la otra clase, una cosa completamente objetiva, fuera de mí y que los compañeros aquí pueden leer, enterarse, y yo también puedo leer y enterarme. Son cosas completamente concretas y objetivas. Pero lo que nosotros buscamos no es la ley, no es esa ley que proviene del derecho. Buscamos una justificación filosófica a las cosas. Como dijimos en la primera unidad, cuando nosotros hacemos filosofía, nosotros nos alejamos de los procesos naturales de las cosas. Nos alejamos del derecho para ver si la forma en que el derecho hace las cosas es correcta o incorrecta, si está bien o mal, o si esa es la mejor manera de pensar en el derecho. Esa es la cuestión, ¿verdad? Entonces la libertad eh, dentro de este sistema, la pregunta filosófica aquí, un ratito. La pregunta filosófica aquí es sobre la existencia o no de este tal libre albedrío. Y como vimos, algo tema fundamental para nuestra responsabilidad moral sobre las cosas. Nosotros tenemos o no esa responsabilidad sobre las acciones que emprendemos. Como vimos en los ejemplos, el derecho incluso da la razón cuando nosotros hacemos eh, algo obligado, con una obligación tan fuerte que el acto que yo realizo se anula ese acto. Se puede anular ese acto. Es un acto nulo o anulable. Se puede anular o es anulable ese acto. Dependiendo del tipo de acto y la fuerza con que se ejerce. Entonces, es muy importante determinar bien esa cuestión. Pero el gran problema el libre albedrío tiene un gran problema. ¿Cuál es el problema del libre albedrío? De que nuestro universo no está construido de una manera, de esa manera del libre albedrío. Ninguna de las cosas del universo tienen libre albedrío, excepto, supuestamente, nosotros. Nosotros somos el único ser, el único objeto del universo que tiene libre albedrío. Y el resto del universo, ¿cómo funciona? Funciona de manera determinada, o sea, de manera determinista. Y el determinismo es que todo lo que uno hace ya está. Es un camino que ya está hecho. Nosotros simplemente seguimos ese camino. No hay elecciones, sino que ya está predeterminado todo lo que vamos a hacer. Y el universo funciona de esa manera determinista. Todo lo que ocurre en el universo tiene una causa. Y si nosotros vamos a la causa, podemos prever el efecto que va a tener en el universo. Así funciona las matemáticas, la física, la química, lo que sea. Si nosotros tenemos unos productos químicos, y los combinamos, sale este. Está determinado que esa combinación va a funcionar de esa manera. Nosotros usamos bien eso en todo, ¿verdad? De que sabemos de que si seguimos estos pasos, vamos a tener este resultado. O sea, el universo es una cosa completamente determinista. Ya decía Fernando Sabater en ese su libro, famoso libro, ¿verdad?
sobre ética para amador. En ese libro él explica de que el ser humano nace en un mundo determinado. ¿Qué significa eso? De que nosotros no elegimos dónde nosotros nacimos. Nadie eligió aquí el lugar de nacimiento. Nadie eligió su idioma materno. Nadie eligió sus padres. O nadie eligió ciertas características físicas. Ser más alto, ser más bajo, tener los dedos más largos, piernas más cortas. Todo eso ya, el universo ya determinó eso. De que vos vas a nacer de A o B manera, con estas características, con esta genética, vos vas a nacer. Vas a nacer con estos problemas. O sea, ese determinismo nos afecta también. Lo que Sabater dice así es, y esa es la cuestión de que nosotros nacemos como seres libres, pero rodeados de cosas determinadas, de cosas deterministas. ¿Y qué hacemos con estas cosas deterministas, predeterminadas que nosotros tenemos? Y ahí vienen las diferentes corrientes de pensamiento al respecto. La primera corriente es el determinismo, que justamente dice que para el determinismo el libre albedrío no existe. Esa es lo que ellos llaman la ilusión del libre albedrío, la llamada ilusión del libre albedrío. Comparando un poco, yo por ejemplo tengo un terrible vicio de videojuegos. Me encantan los videojuegos. Y, la visión determinista es más o menos lo que ocurre dentro de un videojuego donde el personaje de nuestro juego tiene que seguir un determinado camino, ¿verdad? Un juego, no sé, por ejemplo, Tomb Raider, que es un juego de un solo jugador, una sola persona. Tenés un personaje y vos tenés que seguir el camino que te establecen para hacer avanzar la historia. El juego tiene una historia y el juego se vende como si fuera un juego abierto. ¿Qué significa eso? De que el jugador puede ir a diversas partes del mapa, hacer diversas cosas diferentes, pero para que la historia del juego avance, vos tenés que hacer cosas que ya están predeterminadas. Y esa es la ilusión del libre albedrío, según el determinismo. De que vos supuestamente, como ese personaje de videojuego, podés ir aquí, podés ir allá, podés hacer eso, podés hacer aquello, pero al fin y al cabo vos tenés una serie de objetivos, serie de caminos que vos obligatoriamente tenés que seguir para avanzar en tu historia. No podés saltar ciertas cosas. Existen paredes, como si fueran paredes invisibles, que no te permiten ir más allá de eso, ¿verdad? Por ejemplo, nadie aquí puede decir, bueno, ahora yo voy a ser millonario y pum, uno se convierte en millonario. No, ¿verdad? Hay una pared invisible que no te permite hacer eso. Que existe cosas que te impone la sociedad de que vos tenés que estar en este nivel económico, y si vos querés avanzar los niveles económicos, ahí tenés que ganar un premio gordo en la lotería, o tener una empresa que de repente tiene un éxito fenomenal, pero la posibilidad de que eso ocurra es muy pequeña, tan pequeña que casi es imposible. Entonces existen cosas que te determinan, por más que vos no quieras, esas cosas te determinan. Y el determinismo es eso, de que nosotros tenemos esa ilusión del libre albedrío que al fin y al cabo
la sociedad y todos los elementos de nuestra vida nos dicen de que nosotros tenemos que hacer determinadas cosas de determinada manera, o si no, si no, nosotros no logramos avanzar. De que nuestras elecciones ya están todas predeterminadas, ya se sabe bien qué nosotros vamos a elegir. El segundo, la segunda teoría es la teoría libertaria. En la teoría libertaria, el libre albedrío sí existe y sí es aceptado. De que nosotros sí podemos elegir las cosas, sí podemos tomar nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque nosotros somos lo que ellos llaman una causa fuera de la cadena de causa y efecto del universo. Nosotros somos una causa especial. El universo está hecho de una cadena muy, muy larga de causa y efecto, que se remonta hasta los principios del universo. Cuando nace el universo, esa fue la primera, supuestamente la primera causa del universo. Y eso desencadena causas y efectos, causa y efecto. Una causa tiene un efecto otra causa y otra causa y otra causa. O sea, esa es una cadena, una de las pocas cosas que son absolutamente que no se pueden romper en el universo. Toda causa tiene un efecto, todo efecto tiene una causa. Eso es una ley del universo. ¿Y qué pasa con esa ley tan difícil de romper? De que el libertarismo dice que nosotros somos especiales, que nosotros estamos fuera o somos un tipo diferente de causa. Nosotros somos una causa que puede ser su propia causa. Nosotros causamos nuestras causas. Ese es lo que dice el libertarismo. Y que el libre albedrío sí existe, porque uno puede sí tomar las decisiones al respecto de su vida, de sus elecciones, de las cosas que quiere hacer. Pero tiene ese problemita. El compatibilismo dice que la última corriente, compatibilismo es que dice que nosotros no tenemos libre albedrío, pero ellos dicen no importa, igual tenemos responsabilidad moral. El libre albedrío no existe, pero sí tenemos responsabilidad sobre las acciones que nosotros tomamos. Bien, empezamos con lo ya vimos bastante ya sobre qué es el determinismo. ¿Qué es el determinismo? Que ya dijimos, ¿verdad? De que es cuando todas las cosas ya están, todas tus acciones, tus pensamientos, todo lo que vos decidís, alguien ya, o sea, una fuerza en el universo ya determinó que tiene que ser de esa manera. Porque el universo, todo el universo está construido de manera determinista. Y que el ser humano hace parte del universo, entonces también participa de la cadena determinista. El ejemplo que da es supongamos que una persona sin mirar lanza un tiro de cañón hacia el mar, ¿verdad? La persona no mira así, simplemente lo dispara, ¿verdad? O la persona que da un disparo al aire, agarra su arma, boom, 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 da unos cuantos disparos al aire sin mirar hacia dónde, cómo va a caer esa munición.
Pero supongamos así de que una persona se va y dispara hacia el mar. Desde el punto de vista de la persona que está aquí disparando, disparando el cañón, sin mirar, esa persona no sabe exactamente dónde va a caer el proyectil, ¿verdad? O sea, para él, desde su punto de vista, es algo aleatorio, va a caer de manera aleatoria. Pero para el universo, para el resto del universo, no es aleatorio, sino que se puede hacer física sobre esto. Podemos hacer, según las reglas de las reglas físicas y matemáticas, podemos ver la fuerza con que se dispara, el tipo de cañón, etcétera, el ángulo con que va descendiendo. Esas cosas nosotros podemos traducir a números físicos y la física del universo dice exactamente dónde va a caer esto. Nos dice cuánta agua puede empujar, nos dice qué peso, etcétera. Entonces, para el universo, el lugar donde esta munición va a caer, donde el proyectil va a caer, ya está determinado. Antes de disparar, ya está determinado. Y necesariamente el proyectil tiene que obedecer las leyes del universo. Esa es la cuestión. De que cuando uno dispara un proyectil y cae de esta manera, se puede estudiar el por qué se cayó de esta manera. Y nunca sale que fue algo aleatorio, ¿verdad? Que el universo eligió nomás al azar dónde cae, ¿verdad? Existe toda una ciencia detrás de eso para predecir esas cosas. Veamos. Es como si fuera que todo ya está planeado. Pero sí, ese es el determinismo. Como algo parecido, que todo ya está, todo es un plan, todo ya está hecho ahora. Bien, y esa es la cuestión, de que para el determinista, de que para nosotros las cosas parecen aleatorias, parece que tiene su propia libertad, pero para el universo no. Existen reglas físicas, reglas matemáticas que todos nosotros debemos de cumplir. Y si nosotros sabemos cuáles son las reglas con las que rige el universo, podemos tranquilamente predecir cómo van a suceder las cosas, cómo va a suceder las cosas en el mundo físico. Si yo ya calculo exactamente dónde el proyectil va a caer, con qué fuerza va a caer, y tengo todo fríamente calculado, yo puedo saber exactamente dónde eso va a caer, ¿verdad? Con qué fuerza va a caer, etc. ¿Por qué? Porque el camino ya está determinado. Y el universo trabaja así. ¿Y cuántos miles de ejemplos podemos dar así? De que estas cosas ya están determinadas. Y hablamos un poco sobre la incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? Es no saber qué va a suceder. La incertidumbre es nosotros no sabemos qué va a pasar en determinado caso. Y justamente para el determinismo y dentro de la incertidumbre existe la llamada incertidumbre metafísica. Porque la incertidumbre nosotros podemos llamar de una incertidumbre relativa. Relativa, ¿por qué? Porque depende del observador. Si vos que estás disparando el cañón sin mirar, vos tenés incertidumbre dónde va a caer la munición. Pero para el universo no. Para el universo no existe incertidumbre. Para el universo están las reglas de la física y va a caer, ¡pum!, de esta determinada manera. Y dentro de esa incertidumbre
podemos encontrar la incertidumbre metafísica. La incertidumbre metafísica es aquella incertidumbre auténtica, que hasta el universo no sabe, no tiene reglas de cómo las cosas van a suceder. Ausencia total de reglas. Y el universo tampoco sabe qué va a pasar. Yo no sé qué va a pasar, ni el universo sabe qué va a pasar. Esa es la incertidumbre metafísica, la incertidumbre real, auténtica. Y el determinista dice es que esta incertidumbre metafísica no existe. Esto para ellos no existe. De que no puede haber incertidumbre, de que todo, incluso nuestros pensamientos ya están determinados. Algo ya determina nuestro pensamiento. Todo lo que va a suceder, el determinismo ya va a predecir lo que nosotros vamos a hacer o pensar. Existe esa fuerza física, la fuerza en el universo que nos arrastra a hacer determinadas cosas de determinada manera. ¿Por qué? ¿Por qué el universo, por qué funciona de esa manera? ¿Verdad? El ejemplo es de que, y por qué nosotros no sentimos eso, por qué no aceptamos eso, ¿verdad? Porque nosotros desconocemos muchas cosas, dice el determinismo. No podemos predecir muchas cosas en el universo, pero es porque por desconocimiento nomás. Pero desconocer no significa que esa causa no exista, ¿verdad? El ejemplo es el de cocinar fideos, ¿verdad? Si uno cocina, si uno va a la cocina, pone fideo en el agua y después de 5 minutos mira su fideo y se da cuenta que el fideo no se cocinó, entonces, ¿qué uno va a hacer? Uno va a decir, ah, no, ese es, no se cocinó porque eso es aleatorio. Eso es aleatorio y algo sobrenatural, algo que no tiene explicación del por qué. O sea, si uno está en una situación que tu fideo no se cocina, ¿qué uno va a hacer? Uno va a buscar justamente la causa del por qué no ocurrió eso. Porque todo tiene una causa. De repente vos pusiste y cuando te fuiste a hacer alguna otra cosita después de 5 minutos, terminó el gas. Y se quedó ahí tu video, sin cocinarse. Puede ser una causa, ¿verdad?, del por qué ocurrió eso. Pero el fuego siempre va a calentar y el agua siempre va a cocinar el fideo. Si el fuego calienta, si el agua hierve y vos tiras fideo ahí y no se cocina, o no vas a decir, ah, eso es por cuestiones aleatorias, porque a veces, por más que se hagan bien las cosas, igual salen mal. Uno no dice eso en estas situaciones, ¿no? Y lo que el determinista cuestiona es que con el determinismo, con el libre albedrío, nosotros simplemente decimos eso, de que, ah, bueno, él eligió esta persona que es un ladrón, no sé, eligió ser ladrón. No hay causas para que él sea ladrón. Él tenía su libre albedrío y él eligió ser de esa manera. Lo que el determinismo cuestiona es eso, si realmente nosotros creemos de que estas cosas no tienen causas, de que vamos a tirar todo encima del libre albedrío nomás. Esa es la pregunta, esa es la cuestión. Y el determinista responde firmemente de que no, porque el libre albedrío es una ilusión, como les comenté en la ilusión del personaje del videojuego, que cree que está haciendo cosas dentro de su mapa digital, pero la verdad es que hay un camino predeterminado.
Tienes que cumplir ese camino predeterminado. Y el de andar de aquí para allá es simplemente la llamada ilusión de que tenés cierta libertad ahí, ¿verdad? Y otra cosa importante para aclarar es que libertad, o sea, determinismo y destino son cosas diferentes. Son cosas diferentes. ¿Por qué son cosas diferentes? Porque el destino hace a una idea de que existe un objetivo y no importa el camino que uno elija, siempre va a llegar a este mismo objetivo. Todos los caminos llevan al mismo objetivo. Y vas a llegar aquí, aquí y aquí. O sea, tu destino, no importa el camino que elijas, tu destino es llegar a esto. Por ejemplo, si uno está destinado a tener una determinada pareja, se tiene que casar con Juana, se tiene que casar con Pedro, y ese es el destino. Y no importa que Pedro haya ido 5 años a España, que María se haya casado ya con otro, o sea, caminos diferentes, pero pum, de alguna manera ellos se van a encontrar. O sea, no importa las decisiones que tomen, el destino, si el destino es que estén así, van a estar así sin importar el camino tomado. Hay muchos ejemplos sobre todo en la literatura, cuando, por ejemplo, en esa clásica obra de teatro Edipo Rey, en donde las sacerdotisas, las sacerdotisas de Apolo, ¿verdad? Le cuentan de que Edipo se va a acostar con su madre, se va a acostar con su propia madre. Y durante todo el teatro, justamente se desarrolla esa idea de que él sabe que ese es su destino y que justamente todas las cosas que él hace para evitar su destino es lo que le conduce a su destino. Esa es la moraleja del teatro. De que no importa que vos sepas tu destino, de que justamente ese acto que vos estás realizando es lo que te va a llevar a eso. El de querer evitar tu destino te acerca a tu destino. Pero ¿en qué se diferencia el determinismo de esta idea del destino? De que el determinismo nos dice que hay un solo camino hacia nuestro objetivo. De que el hecho que hayan otros caminos posibles a este mismo objetivo no importa, porque este camino es el determinado para vos. Vos no vas a elegir otros caminos. En el destino uno puede elegir el camino que sea. Pero en el determinismo no hay otros caminos. Si vos elegiste este camino aquí, es ese. Vos no y el hecho que vos tengas varias elecciones son ilusorias. Son ilusiones de que vos haya tenido esa, eh, esa cantidad de elecciones posibles. Son ilusiones de que lo que vos vas a elegir ya está determinado. O sea, el camino ya está determinado. La idea del destino no. El camino puede ser cualquier camino. Uno puede elegir el camino que sea en plena libertad, pero igual va a llegar al mismo lugar. Pero en el determinismo no. El camino ya está completamente elegido. Aquí dice Julián, como la película Destino. Quieren evitar la muerte. Sí, todo lo que hacen los conduce al destino del sí. Justamente por eso la idea del destino, la idea de la película, de que justamente lo que, si ellos quieren evitar en esa película, todos los actos que hacían para evitar la muerte terminan
terminan conduciéndoles a la muerte. Esa es la idea del destino. Pero el determinismo pero la idea determinista es que eso es justamente ese camino ya está. No hay otro camino, no hay otra elección posible. Solamente es eso y eso. No hay elecciones para nosotros. Si nosotros elegimos una otra cosa, bueno, es una ilusión. Es una completa ilusión, ¿verdad? Es como famosos los, no sé, los candidatos a una elección y los candidatos se ponen de acuerdo. Se ponen de acuerdo. ¿No? Supongamos que tenemos dos candidatos. Los dos candidatos se ponen de acuerdo de que si uno gana, igual, no sé, va a renunciar y ahí va a ser el otro. Entonces, por más que vos votes en uno, el otro ya está acordado detrás de la cortina de que si él gana, va a renunciar y ahí el otro va a ser el candidato ganador. De que no importa tu voto, sino que lo que va a suceder ya está determinado. El ejemplo que da es una cosa más cotidiana, que es el hecho de levantar la mano dentro de nuestra clase o hacer una intervención dentro de nuestra clase. Parece algo muy, muy cotidiano, algo muy, muy normal, ¿verdad? El de intervenir y de hacer un comentario dentro de nuestra clase, levantar la mano para comentar algo. Y aparentemente parece que eso, nosotros podemos decir, no, yo levanté la mano por mi propia decisión, nadie me obligó, nadie me está forzando, el profesor no está diciendo, bueno, que fulano, ¿qué te parece esto? No me está diciendo eso. Yo quise hacerlo en plena libertad. Pero si nosotros analizamos bien, esa decisión simple de levantar la mano viene de otras causas. Tiene causas. El tipo de persona que uno es, la genética, la psicología, el ambiente, porque de repente uno aquí, o también puede ser el de no participar en la clase, el no intervenir en la clase. Y uno puede tener motivos para no intervenir en la clase. Uno puede decir, no, yo no tomé la decisión de no participar de la clase. Pero existen motivos, ¿verdad? Puede ser motivos psicológicos. La clase, no sé, la clase es muy aburrida. La clase no me gusta. Entonces, pero la cuestión es, hay una causa. Hay una causa. No es algo que lo que el determinista dice, no es una cosa aleatoria, una cosa de libertad, sino que todos los pequeños actos son causados por otra cosa. ¿Verdad? Podemos rastrear las causas. Dice aquí, no le gusta cómo se veía la clase. Sí, puede ser, ¿verdad? Puede ser. Bueno, no me gusta mucho así, pero... Y uno le pregunta, ¿y por qué no participaste de la clase? ¿Por qué no participaste en la clase? Yo elegí no participar porque fue mi elección, ¿verdad? Pero si uno va fondo la psicología en el pensamiento de esa persona puede autoanalizarse y puede decirnos cuáles son las causas. O sea, el hecho de participar o no participar, de levantar la mano, decir algo, proviene de una causa determinada. Y de ahí viene el determinismo, de que esa ilusión de que libre albedrío de participar o no de nuestra clase, es algo completamente determinado. Para mi punto de vista o para el punto de vista de otras personas parece aleatorio, parece nomás algo completamente aleatorio. Pero para la persona que está sentada en la clase no es aleatorio, es algo determinado, algo que está dentro de su psicología. No sé, tiene un trauma en la escuela, no, el profesor se burlaba de él en la escuela, entonces no interviene más en ningún aula, así, no le gusta más hablar en las aulas por
por ese disgusto que pasó, no sé, en el colegio, en la escuela, etcétera. Entonces, hay una causa, necesariamente, o ya sea una causa porque es una persona introvertida, ¿verdad? Una persona muy introvertida que no quiere hablar luego, así. Pero podemos rastrear otra causa. Siempre hay una causa. Cuando hay causa, efecto, entonces es ley del universo, es completo y total determinismo. Bien, pero basta de hablar de cosas feas, vamos a hablar de cosas más lindas ahora. El libertarismo, la idea de que nosotros podemos ser libres, la posibilidad de libertad. Eh, es posible romper la causa determinista, o sea, el determinismo del universo. ¿Se puede romper? Y la respuesta es sí, se puede romper. Es algo completamente demostrado por la ciencia inclusive. Por eso está la mecánica cuántica. ¿De qué trata la mecánica cuántica? La mecánica cuántica es la forma en que nosotros, este es un átomo, ¿verdad? Nuestro átomo aquí. Este es un átomo y estas son partículas, o sea, todo esto es un átomo y estas son partículas, no representación artística, no necesariamente así es el átomo, pero para entender nomás. Estas son partículas subatómicas, trozos más pequeños que un átomo otra vez. Y la mecánica cuántica nos dice que las partículas subatómicas se comportan de una manera tan diferente que escapa de la lógica normal. O sea, las partículas subatómicas pueden escapar de las leyes deterministas del universo. ¿Qué puede hacer una partícula subatómica? Puede desaparecer. Desaparecer. Esto puede desaparecer completamente del universo. Desaparece absolutamente. Y reaparece. Y reaparece sin sentido. No se sabe a dónde se fue. Existe un experimento bastante conocido, tal vez ya escucharon hablar, de que eso se hizo en laboratorio, ¿verdad? De que se toma una partícula subatómica y se lanza en dirección a una pared con dos agujeros, material que no puede atravesar y solamente es posible atravesar por estos dos agujeros. Y cuando uno revisa el experimento, uno se da cuenta de que la partícula atravesó los dos agujeros. Bueno, entonces lo lógico es, si es una sola partícula, ¿qué es lo lógico? Que la partícula entró por un agujero y salió por otro agujero. Pero tiene que entrar en uno y después en otro, ¿verdad? Eso es perfectamente posible. Pero el experimento dice que, la experimentación dice que la partícula pasó por los dos agujeros al mismo tiempo. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es posible de que una cosa esté en dos lugares al mismo tiempo? De eso trata la mecánica cuántica, de que, o el ejemplo de la mecánica cuántica, de que las cosas de que las cosas ahí escapan de la lógica normal, tienen una lógica propia y sin sentido determinista, escapa del propio determinismo. O sea, viaja a través del tiempo, sí, teóricamente, teóricamente se puede, ¿verdad? Al menos viajar al futuro se puede, teóricamente sí se puede. Un viajecito al futuro, sí.
Da para hacer. Las leyes de la física sí permiten, pero es como fabricar oro. Ustedes saben cómo se fabrica oro. ¿Cómo se fabrica el oro? ¿Alguien sabe? Ni idea, profe. Ni idea cómo se fabrica el oro, ¿verdad? Y si supiéramos, era todo el mundo iba a fabricar y ser millonario, ¿verdad? Sí, ¿Verdad? No, es muy fácil, es solo tener una bomba atómica, unas 10 o 15 bombas atómicas y explotar una detrás de la otra. Es muy, muy sencillo. O sea, teóricamente es posible, pero, pero en la práctica el costo de explotar unas cuantas bombas atómicas para tener oro no es inviable. El viaje en el tiempo es la misma cosa. Teóricamente sí es posible. Quien vio la película, no sé, Interstellar, sabe, ¿verdad? Que es posible. Pero el costo para que eso ocurra es impagable. No hay forma todavía de pagar ese costo. Pero sí, justamente todo eso viene del mundo atómico. Estas cuestiones nacen del mundo atómico, del mundo de las partículas subatómicas. Pero ¿qué es lo que demuestra todo este Discovery Channel aquí en que hicimos, ¿verdad? ¿Qué demuestra eso? De que lo que demuestra es que el determinismo está equivocado, de que no todo en el universo está predeterminado. No todo está predeterminado. De que en el mundo cuántico, en el mundo de los átomos, existe una auténtica aleatoriedad. De que es aleatorio, pero aleatorio de verdad. De que uno no sabe, realmente no sabe cómo se va a comportar una partícula subatómica, ciertas partículas subatómicas. Uno no sabe, los científicos no saben. Son cosas estudiadas que uno puede abrir un Google de la vida ahí e investigar y ver que es cierto, de que ese comportamiento se hizo en laboratorio y se demostró por experimentos tradicionales, empíricos, de que son de esa determinada manera. Eso es lo que demuestra de que el determinismo de cierta manera sí está equivocado. No todo en el universo está determinado. Existen cosas indeterminadas en el universo, cosas aleatorias. Pero el problema nomás de que utilizar este argumento cuántico no funciona muy bien. Funciona muy bien para decir que está mal el determinismo, pero no funciona para decir que el libre albedrío existe. ¿Por qué? Porque en la mecánica cuántica no existe libre albedrío, existe aleatoriedad. Y nosotros cuando libertario quiere encontrarse con el libre albedrío, no quiere cosas aleatorias, quiere autonomía, quiere poder decidir las cosas. O sea, un excelente argumento para romper un poco el determinismo, pero no para decir que el libre albedrío existe. Y lo que dice, ¿verdad? Lo que dicen los libertarios, ya dijimos, es que nosotros somos cadenas fuera de la cadena causal habitual. ¿Qué es la cadena causal? Es causa y efecto, que se remonta desde el principio del universo. Nosotros somos diferentes, especiales. Somos agentes que podemos crear nuestras propias causas, diferente del resto del universo, que nace necesariamente de algún tipo de causa. Todo tiene ley de la termodinámica, ¿no? Nada se pierde ni nada se destruyera, todo se transforma, todo se transforma. No hay nada que no haya venido de algún otro lugar, ¿verdad?
es la ley del universo. Pero para el libertario, nosotros somos especiales, salimos de esa regla del universo, porque tenemos ciertas facultades únicas. Tenemos facultades únicas. Tenemos el poder, el pensamiento, tenemos la capacidad de decidir nuestras acciones. Podemos tener enfrente varias opciones y de manera racional decir cuál es la correcta. Bien, lo normal para el libertario, muchos libertarios, algunos de ellos, apelan a lo que se llama el argumento religioso. ¿Qué es el argumento religioso? Es decir lo siguiente: bueno, nosotros somos agentes especiales en este universo. ¿Y por qué somos especiales? Porque nosotros fuimos creados por Dios. Dios nos dio el libre albedrío. Es algo perfectamente perfectamente lógico, normal en un ambiente religioso. Ya dijimos hace rato, ¿verdad? Si uno está en la misa, si uno está en el culto, ahí en su iglesia, si uno está en la catequesis, no sé, en la escuela sabática, lo que sea, si uno está ahí y uno pregunta al que está enfrente, ¿y el libre albedrío? ¿De dónde viene? ¿Cómo se justifica? ¿Cuál va a ser la respuesta del país o del pastor o del coordinador ahí? Bueno, ese es por la fe. Nosotros decimos de que Dios nos regaló el libre albedrío. ¿Por qué? Porque somos criaturas especiales de Dios. Fuimos criados de manera muy especial. Y Dios nos regaló este libre albedrío. Y esa es la justificación. Solo que fuera del ámbito religioso, esa justificación tiene graves problemas, ¿verdad? Si nosotros salimos del contexto religioso, salimos de la iglesia, termina la misa, termina el culto, salimos de ahí y ahí no podemos apelar a esta respuesta religiosa. ¿Por qué? Porque no tiene explicación. La explicación es sobrenatural. No es una explicación natural. Como vimos en el ejemplo del cañón, el hecho de que la munición caiga de determinada manera tiene una explicación del mundo natural. Pero libre albedrío en el ámbito religioso es una explicación sobrenatural. No está dentro de Dios no está dentro de la naturaleza que nosotros podemos descifrar con los instrumentos científicos, sino que está fuera de eso, está fuera del mundo natural. Es una cosa sobrenatural. Entonces, apelar a lo sobrenatural fuera de la religión no tiene mucho sentido. Ni siquiera los libertarios intentan dar justificaciones fuera del ámbito religioso, fuera de la religión. Tal vez si uno busca en el YouTube libre albedrío sin apelar a Dios, van a salir varias personas que dan explicaciones sin apoyarse en la idea de Dios, ¿verdad? En la idea que Dios nos regaló el libre albedrío. No es una explicación muy buena y tampoco no es una explicación que funciona en el mundo natural, porque como dijimos, el mundo natural es determinista. Eso, hasta que lleguemos al mundo cuántico, eso es medio imposible, ¿verdad? Porque eso rige las leyes del átomo nomás, las leyes de las partículas subatómicas, pero no rigen el mundo macro. El mundo macro es nuestro mundo. No hay esa idea, esa noción de que si yo tengo un perro, que mi perro va a desaparecer y volver a aparecer como una partícula subatómica. Eso no ocurre, ¿verdad? Si mi perro desaparece, porque le pasó algo, un camión
un camión le atropelló, un niño le robó, se fue y se perdió. Hay una explicación, ¿verdad? La explicación cuántica no se aplica en esos casos. Entonces, eso es dentro del teatro. Es algo que se llama una idea de Deux. Dentro del mundo del teatro es el Deux ex machina, que también se aplica en el cine. Deux ex machina. Una cosa que está... ¿Cómo funciona ese argumento? ¿Verdad? Deux es Dios, ¿verdad? El Dios de la máquina. En el teatro griego, antiguo teatro griego, nosotros, en el antiguo teatro griego se desarrollaba, ¿verdad? El argumento de la obra se desarrollaba de determinada manera. Y llega un momento en que el argumento es imposible de decidir. No tiene solución. El personaje principal está en un momento en que él no puede resolver el problema en el que se metió. Entonces, ¿qué hacía el teatro griego? El teatro griego agarraba a un actor y le colgaba, de ahí viene el término máquina, le colgaba de un artefacto, como de una máquina, desde arriba, y ese actor interpretaba un determinado dios. Y ese dios, como un dios griego es súper poderoso, viene ese dios y soluciona el problema, mágicamente. ¡Pum! Solucionado. Ya está. Ese es el argumento Deux ex machina, que no tiene explicación. El dios de la máquina, de que estás en algo sin solución y decir, no, la solución es esta y ya está. Y no tiene explicación alguna. Como el dios griego no tiene ni una explicación de cómo aparece y de repente soluciona algo sin explicación alguna. Entonces esa es la explicación. El mundo del cine es bastante normal, ¿verdad? Esas situaciones que justo cuando en el peor momento le viene la salvación. Entonces está cayendo en el precipicio para morir el personaje, pum, una mano le extiende ahí y le salva. Ese es el artilugio Deux ex machina. Y el Deux ex machina del argumento religioso es un tremendo Deux ex machina, porque nosotros tenemos este problema y viene Dios y nos soluciona el problema. Entonces no funciona muy bien fuera de ese ámbito religioso. Ese sería uno de los problemas del libertarismo. Bien, ¿y qué otro problema podemos encontrar en el argumento libertario? Aparece el Chapulín, sí. Y ese es el argumento. Está en un tema imposible e irresoluble y ¡pam! ¿Quién podrá aparece Aparece el Chapulín. Ese es el argumento de Deux ex machina. El propio programa del Chapulín juega con esa cuestión. Porque ese es el chiste. De que en las películas norteamericanas, pues justo tenés un problema y justo te viene un héroe a salvarte. Ese justamente es el chiste que escribía Chespirito. De que hay una situación, ¡pum! Justo hay un héroe al lado que te va a solucionar. Esa sería la broma que ellos hacían relacionada a esa justamente. Pero otro problema del libertarismo es que, bueno, el libertarismo dice que nosotros somos causas fuera del universo. Y entonces, ¿qué nosotros somos? Somos causas sobrenaturales, ¿verdad? Si estamos fuera de la naturaleza, somos seres sobrenaturales. Y cosa que es muy complicado de aceptar, ¿verdad? Que somos seres sobrenaturales. No somos seres sobrenaturales, somos seres materiales, seres que estamos hechos de materia. Nuestras emociones, uno puede
uno puede guiarse por las emociones son simplemente químicos en el cuerpo, ¿verdad? Cuando uno está muy feliz, tiene determinado químico en ese cuerpo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La dopamina, creo que se llama. Cuando el cerebro está invadido de dopamina, uno está muy feliz, muy, muy feliz, muy contento. Por eso las drogas, la cocaína, lo que sea, esas drogas más LSD, etcétera, es felicidad instantánea, ¿verdad? Uno aplica y ya, ¡pum!, la dopamina explota en el cerebro. Felicidad instantánea. Porque es eso, ¿verdad? Es un juego, juegan con esa mecánica. El segundo problema del libertarismo es la cuestión de la razón. Cuando uno razona el acto que realiza la razón, ¿cuál es el acto realmente libre? Si nosotros razonamos nuestros actos, entonces estamos atados a causas deterministas. Nosotros determinamos nuestro acto según una razón. Es como decir, no sé, estamos aquí estudiando una carrera universitaria porque eh, tenemos que pensar en nuestro futuro, tener un buen trabajo, un buen ingreso para que podamos tener una vida más tranquila. Entonces, de cierta manera, uno no está aquí porque a mí me encanta. O sea, muy poca gente va a decir, yo amo el derecho, me encanta, voy a hacerlo, voy a hacerlo, aunque me prohíban, yo voy a hacer esto. O sea, hay gente así, ¿verdad? No digo que entre ustedes no haya gente así, hay, ¿verdad? Pero yo sé que mucha gente está pensando en su futuro, piensa en que el estudio siempre trae cosas buenas, entonces está aquí. Pero tiene una razón. Entonces, cuando tiene una razón, ahí de repente el argumento libertario no tiene tanto sentido. ¿Por qué? Porque el acto realmente libre es aquel, de cierta manera, que no tiene razón. Si no razonamos nuestros actos, caemos de nuevo en un factor determinista. Ese es el gran problema. Bien, el, la otra corriente que nosotros vamos a hablar es el compatibilismo. El compatibilismo dice de que, bien, el determinismo de cierta manera está bien, está correcto. Nosotros no tenemos libre albedrío. No tenemos el libre albedrío. Pero sí tenemos responsabilidad. O sea, lo que nosotros hacemos, sí somos responsables por lo que hacemos. Ese es el compatibilismo. Es compatible. El no tener libre albedrío y el ser responsable son cosas compatibles, dice el compatibilismo. Un ratito. ¿Esto? Son cosas compatibles. Veamos el argumento de David Hume. ¿Qué decía David Hume? De que uno no tiene que contrastar la libertad con simplemente no poder tomar decisiones o sobre los actos. No es ese el verdadero problema. Lo que Hume dice es que nosotros debemos contrastar ser libre con ser restringido. ¿Quién es
¿Quién es una persona restringida? Es una persona que, por ejemplo, está en la cárcel. ¿Y qué es una persona libre? Somos nosotros que estamos aquí viviendo en este ambiente de libertad. Por más de que uno pueda razonar y ver que uno está aquí por razones deterministas, de que uno tiene razones para estar sentado aquí, y que de cierta manera es inevitable estar aquí estudiando derecho. No importa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo importante es que vos tuviste la libertad de venir a estar aquí. No te restringió ni nadie te obligó de manera, o sea, ojalá que no haya aquí nadie tan obligado con algún tipo de amenaza, ¿verdad? Hay, ¿verdad? Uno no llega a ese punto, ¿verdad? Entonces lo que Hume dice, bueno, tenemos que contrastar el que está libre con el que no está libre. Nosotros somos libres en ese sentido, de que no nos restringen. Aquel que está en la cárcel, aquel que tiene algún problema, no sé, un problema físico de movilidad, etcétera, esa persona sí tiene una restricción. Esa persona sí podemos decir de que carece hasta cierto punto de libre albedrío, auténtico. Pero no importa, para facilitar un poco más esta idea, vamos a pensar un poco en el ejemplo que da David Frankfurt. El ejemplo que él da es que dice, imaginemos un neurocientífico malvado. Este neurocientífico descubrió una forma de alterar el cerebro humano. Y puede hacer una alteración en el cerebro y puede cambiar las decisiones de las personas. Supongamos eso. Entonces tenemos una elección. Tenemos una elección, no sé, municipal, presidencial, lo que sea. Y el neurocientífico entonces el neurocientífico logra alterar el cerebro de Juana. Y entonces él dice, no, yo no quiero que Juana vote en el candidato A. No quiero. Entonces, si Juana vota en el candidato A, yo voy a intervenir. Y voy a cambiar para que Juana vote en el candidato B. ¿Ok? Pero si yo detecto que en el pensamiento de Juana es votar en el candidato B, es decir, yo no voy a hacer nada, voy a dejar que ella vote en el candidato B. Llega el día de la elección y Juana va y por su propia decisión, por libre albedrío, digamos, se va y vota en el candidato B. Y como ella tomó esa decisión de votar en el candidato B, el neurocientífico no hace nada. Y la pregunta es, ¿tiene Juana responsabilidad por haber votado en el candidato B? ¿Tiene o no responsabilidad? Porque el neurocientífico no le obligó a votar en el candidato B. Ella se fue y votó por su propia voluntad. Y la respuesta más uno puede pensar, obviamente tiene responsabilidad, ya tomó su decisión de manera responsable por su propio medio. Entonces ella sí es responsable. Y eso es lo que dice Frankfurt y el compatibilismo. De que no importa, en realidad ella no tenía elección. Como dijimos, la elección es una ilusión. Ella tiene la ilusión de que va a votar puede elegir entre dos candidatos, pero en realidad va a elegir uno nomás. Eso ya está predeterminado. Pero ella se va y elige justamente el que ya está predeterminado.
Y ella, a pesar de no tener alternativa, ella no tiene alternativa, ella toma su decisión y ella, en este caso, es responsable por la decisión que ella tomó. Esa es la cuestión, ¿verdad? Ella tiene sí responsabilidad por los actos que comete, aún sin tener alternativa al respecto. Y en esto ejemplifica bastante bien el problema, la idea del compatibilismo y cómo funciona. Y la última corriente es un otro tipo de determinismo, llamado determinismo duro o determinismo metafísico. Determinismo duro o metafísico. Es un determinismo muy extremo. La imagen del muñeco controlado por los hilos, ¿verdad? De que nosotros no tenemos absolutamente ninguna elección y que por no tener elecciones nosotros no tenemos ninguna responsabilidad. Por eso se le llama un determinismo duro, un determinismo extremo, que dice que solamente es libre, solamente tiene libre albedrío el que puede tomar sus decisiones. Y el que puede ser y solo puede ser responsabilizado por las decisiones aquella persona que tuvo elección. Por ejemplo, Juana no se aplica, ¿verdad? Va a decir de que no tiene elección. ¿Por qué va a ser responsable por lo que hizo? Si ya estaba todo predeterminado. No tiene responsabilidad. Eso es lo que dice este tipo de determinismo. Pero este tipo de determinismo también tiene serios problemas, ¿no? Problemas muy parecidos al libertarismo, ¿no? Problemas muy semejantes, de que soluciona el problema con un Deus ex machina gigante, ¿no? De que dice, bueno, libre albedrío no existe, entonces, chao, no hay nada que discutir. No tenemos responsabilidad alguna. Y ya está, ya, fin de la discusión. O sea, ellos cortan la discusión ahí también. No hay explicación, no hay mucha explicación al respecto. Y no tiene sentido cómo nosotros no vamos a ser responsables por las cosas que hacemos. En sí, esa cosa no tiene ni un sentido lógico. De que justamente la idea es buscar cómo nosotros podemos ser responsables, hasta dónde van esas líneas de responsabilidad, cuando nosotros cruzamos la línea de ser responsables o ser negligentes, o elegir o no elegir las cosas. No nos dicen nada de eso, no nos hablan nada sobre eso. Entonces, este determinismo duro también es muy criticable en ese sentido, de que no hace avanzar en nada el debate sobre la cuestión del libre albedrío. Bien, gente, segunda parte de nuestra unidad sobre la filosofía política. La cuestión aquí es, la pregunta es, ¿tenemos la obligación de obedecer la ley? Esta es la llamada obligación política. Bueno, el Estado es una entidad muy grande, muy poderosa, muy poderosa. Imagínense, puede sacar leyes que alteran nuestra conducta. Tiene literalmente un ejército, literalmente. Tiene policías, tiene agentes, tienen personas que están dedicadas día y noche a ver si nosotros estamos cumpliendo con nuestra parte del contrato social. Pero puede surgir esa pregunta, ¿por qué yo tengo que obedecer la ley? ¿Por qué? Y eso es el fundamento de la obligación política. Todos tenemos que obedecer la ley. ¿Pero por qué? ¿Qué justifica la obligación a la ley? Bien, para eso vamos a hacer una
distinción de que cumplir con la ley no es lo mismo que obedecer la ley. Porque uno, o sea, de cuando uno estudia y cuando está estudiando instructoría jurídica, uno lee tranquilamente de que la ley es coercitiva. ¿Qué significa coercitivo? De que una fuerza puede venir a obligarte a su cumplimiento. Una fuerza puede venir a obligarte. Entonces ya está plenamente justificado. Si yo no cumplo, va a venir la policía, me va a alzar en la patrullera y la fiscalía y el juzgado me va a procesar, ¿verdad? Si yo no cumplo con la ley, ¿verdad? Con alguna ley penal, ¿verdad? Ya está, ¿verdad? Ahí está. ¿Qué justificación más fuerte vos querés, profe? Uno puede pensar. Ah, pero existe una distinción, ¿verdad? Una cosa es cumplir la ley. El cumplimiento de la ley se puede justificar por la fuerza. El Estado usa la fuerza para que todos cumplamos con la ley. Pero no hay el Estado no nos dice el por qué tenemos que obedecer la ley. Obedecer es otra cosa. Completamente otra cosa. Supongamos, dice el material de que el Estado dice que uno tiene que pagar impuestos. Entonces, si uno paga el impuesto justamente por miedo a una multa, por miedo a que te creen problemas, entonces uno está cumpliendo la ley. Ahora, si uno paga impuestos convencido de que ese dinero se va a ir al Estado, que va a reinvertir en el bien social, en caminos, salud, educación, etcétera, uno de buen gusto va y paga su impuesto ahí. Entonces, eso sí es una obediencia a la ley. Uno hace lo que la ley dice porque es obediente a esa ley. No por miedo a una sanción, sino porque la ley dice que uno tiene que hacer eso. Y ahí están varios problemas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, muchas leyes obligan ciertas cosas, pero no dicen la sanción, no tienen sanción. O tienen una sanción que es imposible de cumplir, ¿verdad? Un ejemplo es la obligatoriedad del voto. Uno está obligado por ley a votar. Y existe sí una sanción para las personas que no votan. Solo que el Estado nunca dijo dónde se tiene que cumplir esa sanción. Hay una multa. ¿Y dónde yo tengo que pagar esa multa? ¿Quién me tiene que cobrar? ¿Quién tiene que controlar eso? La ley no dice. Entonces, si bien hay una obligación de votar, pero las personas que no votan, las personas que incumplen con la ley, no reciben ningún castigo. No hay ningún castigo por no ir a votar. En la práctica, declarativamente hay un castigo en la ley, pero no se hace. Ahí está la diferencia. Entonces, si uno va y vota, es por obediencia, no por cumplimiento, no porque me van a castigar, ¿verdad? O por ejemplo, la pareja supongamos una pareja que está ahí, no sé, 5 o 10 años ya de noviazgo, y entonces uno de ellos se va junto a sus padres, tiene, no sé, 25 o 30 años ya tiene esa persona, se va junto a sus padres y le dice, yo quiero casarme con mi pareja, ¿y qué les parece a ustedes? Y el papá y la mamá le dicen así, mira, para nosotros esa persona no te conviene, no te cases.
¿qué uno va a hacer en esa situación? Entonces, si uno toma el consejo de sus padres, demuestra obediencia. Uno obedece por la justificación que se abra, porque son mis padres, porque yo no quiero casarme sin su bendición, porque son gente que entiende mucho, que miles de etcétera. Yo no tengo obligación de cumplir con ellos. Si esa persona quiere así, bueno, no me importa, voy a casarme igual. O sea, uno va y se casa. Y los padres dicen, bueno, vos sos libre, sos mayor, haz lo que querés. Anda nomás, anda jodete. No, verá, esa es la cuestión, ¿verdad? Pero, por ejemplo, un menor de 18, así, una persona de 16, entre 16 y 18, que quiere casarse, ¿se aplica la misma situación? No, ¿verdad? Porque ahí tiene que pedir la venia de sus padres. A partir de 16, con venia de los padres, uno puede casarse. Pero ahí vos tenés que cumplir con tus padres. Tienes que ir a pedirle. Si tu papá, tu mamá te dicen, no, no te vas a casar, tenés 16 años, ¿cómo te vas a casar, verdad? Te dice eso, no te podés casarte. No casarte. Entonces ahí hay un cumplimiento, ahí uno está obligado a cumplir. Y en el otro caso, la misma situación, solo que ahí uno es, ahí ya entra la cuestión de obediencia o no, ¿verdad? No tenemos nuestras teorías del por qué nosotros tenemos que obedecer la ley. La primera de ellas es la gratitud o beneficio. Por gratitud o beneficio. Supongamos que otro ejemplo de obediencia y gratitud, que estamos en una carretera y desierta, no hay nadie en la ruta, no hay un policía, no hay caminera, no hay nadie ahí. Y en ese momento nosotros nos encontramos con una señal de pare en un cruce. Y la ley dice que si pare, yo tengo que parar el vehículo, mirar si no viene nadie y seguir adelante. Pero no hay nadie ahí. Entonces cuando uno se encuentra con eso, uno tiene que tomar la decisión. ¿Voy a parar o voy a seguir adelante porque no hay nadie que me controle? Ni nadie me va a multar si yo no hago nada. Y de repente yo paro el vehículo en el cartel de pare. Y si hay una persona a mi lado, me preguntan, che, ¿por qué me estás parando? Y le dice, no, mira, hay un cartel de pare, hay que parar aquí. Hay que parar, mirar y después continuar. Porque la ley dice así, la ley, yo tengo que obedecer la ley. Y el otro le puede preguntar, ¿y por qué vos tenés que obedecer la ley? No tiene sentido en este caso. ¿Por qué hay que obedecer la ley? Y el primero es por gratitud o beneficio, cosa desarrollada, mencionada por el propio Sócrates en el libro de Platón, en el diálogo platónico Critón, que dice que el Estado nos da muchos beneficios, nos ayuda en muchas cosas y nosotros debemos obediencia por esos beneficios que nosotros estamos recibiendo. Tenemos que devolver por gratitud todos esos beneficios que esa persona nos está dando. El segundo es por consentimiento. Este sí es bastante aceptado, principalmente por sus creadores, por los personas que desarrollaron, Thomas Hobbes y John Locke, que también se parece, cimentaron lo que es la teoría del contrato social. Eso se da ya ustedes ingresen, ya van a ir viendo qué es el contrato social. Pero la idea de justamente un contrato es que uno da el consentimiento. Cuando te vas y compras un vehículo, uno firma un contrato donde acepta pagar algo y recibir una otra cosa. Y firma por su contrato dando su consentimiento. O sea, se te puede exigir
El consentimiento es algo muy, muy poderoso. Si uno va a una financiera y pide dinero prestado, uno firma un pagaré y en ese pagaré en realidad es un consentimiento para cobrarte de cierta manera a la fuerza, con fuerza patrimonial, no con fuerza física, sino con una fuerza patrimonial de sacarte a la fuerza tu patrimonio para recibir esa deuda de vuelta. Entonces, ese consentimiento que vos diste en ese momento es muy poderoso. Pero también tiene algunos problemas esta teoría, ¿verdad? El primer problema es que en un estado no se ve que hayan consentido muchas personas. No hay suficientes personas que consienten. Ratito. No hay suficientes personas. O sea, y las personas que no pueden dar su consentimiento, los niños que nacen en el Estado, ¿cuándo ellos dieron su consentimiento para participar del Estado? No, ¿verdad? Nunca dieron eso. También yo no me acuerdo de haber dado mi consentimiento para estar en este Estado. El otro problema es que no se puede negar el consentimiento al Estado. ¿Quién aquí niega el consentimiento al Estado? Porque si vos negás, no importa. El Estado igual a la fuerza te va a hacer las cosas. Pero ¿cómo vas a negar? Porque el consentimiento implica libertad de poder elegir, de consentir. O sea, si vas a comprar un auto, vos podés elegir no comprar. Pero en ese momento elegiste comprar y firmaste pagar de ese auto. Entonces hay una idea de yo puedo no consentir y simplemente no me va a obligar en ese momento. Pero en el Estado no funciona de esa manera. En el sentido de vender votos, por ejemplo. Voto, ¿por qué voto? No, no, cosas ilegales, no. Vamos a mantenernos en la legalidad, no por ahora. Ese consentimiento. El otro problema es que imaginemos que podemos negar el consentimiento. Podemos negar el consentimiento al Estado. Pero eso crea una vía, es decir, crea una vía muy fácil para escapar de la ley. Si yo cometo montones de crímenes, etcétera, y digo, ¿sabes qué? Yo no retiro mi consentimiento al Estado. Y pum. Y el Estado decía, bueno, no hay problema, déjame perseguirte, puedes irte a tu casa, tranquilo nomás. Si vos no consentís que seamos la policía que te va a llevar preso, no hay problema. O sea, la policía nunca te pregunta, ¿quieres ir vos, mi amigo, mataste a alguien, ¿quieres ir preso? ¿Sí o no? No te va a decir eso, ¿verdad? No te va a estar diciendo esas cosas, ¿verdad? Si se demuestra que en juicio que asesinaste a alguien, bueno, te va a la cacerola un tiempito. Y el último es el de la justicia. ¿Por qué uno tiene que obedecer al Estado? Porque es justo. Porque es justo obedecer al Estado. Es justamente porque se parece mucho a la teoría del beneficio, que uno recibe y da. Entonces es justo que nosotros tengamos que hacer eso. El ejemplo que da es una casa con 6 miembros y los 6 miembros acuerdan que cada uno va a lavar los platos un día de la semana. Y es justo, ¿verdad?, que vos lava todos los platos de la casa, pero solo un día a la semana. Y el resto de los días le toca a otras personas. Es un sistema bastante justo de participación de las tareas. Más o menos así ellos quieren dar a entender de que
todos nosotros hacemos nuestras tareas dentro del Estado, de la misma manera que el Estado hace también su tarea, nosotros hacemos la nuestra. ¿Qué es nuestra tarea? Obedecer las leyes del Estado. Bien, pero también tiene algunos problemas esto, ¿verdad? Porque los sistemas cooperativos, como hablamos de de limpiar la cocina, de lavar los platos, estos sistemas cooperativos implican también voluntariedad, de que uno tiene que adherirse. Y caemos en la misma cuestión de que nosotros no tenemos como no adherirnos a un Estado. Nacemos aquí, nacemos en Paraguay y pertenecemos a la nación paraguaya, ¿verdad? Tenemos que obedecer las leyes paraguayas. Y aún así los extranjeros que están aquí tienen que obedecer igual las leyes paraguayas. No es algo inevitable, ¿verdad? No hay una adhesión voluntaria a esto. Bien, y el último problema es, el último tema, ¿qué pasa si no podemos resolver este problema? Porque uno puede pensar, bueno, me quedo nomás con el cumplimiento y si obedezco o no obedezco, no voy a pensar en eso. Pero cuando uno ignora el problema de la obediencia de la ley, uno está diciendo ahí que el anarquismo está correcto. Principalmente el anarquismo filosófico. El anarquismo político, porque uno usa la palabra anarquía en el sentido de, bueno, un lugar sin reglas, sin leyes. Pero la anarquía política lo que dice es que los estados son ilegítimos. Los estados no tienen el por qué regularnos nuestras vidas. Y nosotros debemos aniquilar el Estado. Cada uno debe vivir su vida en plena libertad sin Estado alguno. Eso es lo que dice la anarquía política. Pero lo que dice la anarquía filosófica es que es mucho más blando, mucho más suave. La anarquía filosófica dice justamente que nosotros no debemos obediencia a las leyes. Podemos cumplir por cuestión de que si no cumplo, ¿verdad?, me van a forzar a cumplir. ¿Qué se puede hacer, verdad? Pero obedecer las leyes yo no voy a obedecer, porque me adhiero al anarquismo filosófico, que es bastante común eso. Bien, gente, y hasta aquí va a estar nuestra unidad número 4. Si tienen alguna duda, consulta, les escucho. Muchas gracias, muy explicado, se entiende perfectamente, aunque sea extenso, sí, es medio larguito. Pero bien, gente. Si no hay preguntas, entonces en 5 minutos se inicia nuestro examen en la plataforma. Nos despedimos aquí y nos vemos en el examen. ¿Alguna? Dale, profe, gracias. Hace rato de la mañana